Esta historia empieza un día en el que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se encontraba haciendo cosas de Vladimir. Pero en eso, un ser extraño llegó. Era el espíritu del Imperio Ruso, quien se metió dentro de Putin y le dio una sola orden: restaura el Imperio Ruso. Y es así como empezó. En 2022, Rusia mandó una invasión a Ucrania, ocupando así el este del país. Y después de varios combates, la ciudad de Kiev cayó, y junto con ella, cayó toda Ucrania. Rusia había concretado su primera anexión hacia la restauración del Imperio Ruso, y ahora buscaría la anexión de Bielorrusia. El gobierno bielorruso recibió un ultimátum: anexarse pacíficamente o prepararse para la guerra. Y el gobierno bielorruso prefirió no pelear. Rusia había concretado una anexión más. Sus siguientes objetivos serían los países libones, países que cayeron en menos de 4 semanas. Después de esas guerras, Rusia cambiaría de dirección sus expansiones. Esta vez iría por los países del Cáucaso. Uno a uno se iba encargando de cada país, hasta que finalmente consiguió la ocupación total. Después de la anexión del Cáucaso, Rusia iría por el gran país de Kazajistán. En 14 días cayó la capital kazaja, y con ello apresuraron su proceso de anexión. Después de esa guerra, Rusia iría por el resto de los países de la zona. Kirguistán caería apenas 3 semanas iniciada la guerra. Una semana después le seguiría Tayikistán, y finalmente después de 2 meses de guerra caería Uzbekistán y Turkmenistán. Después de sus campañas militares en Asia, Rusia volvería a Europa. Apoyado en Transnistria, Rusia invadiría Moldavia, cayendo en cuestión de días. Rusia buscaría venganza al intentar anexar nuevamente a Finlandia, aunque esta vez irían mejor preparados. En menos de 2 semanas tenían a Finlandia contra las cuerdas, hasta que su capital finalmente cayó. Para acabar de restaurar el imperio, solo quedaba un objetivo: Rusia volvería a invadir una vez más a Polonia. El objetivo de Rusia era conseguir una rápida victoria, por lo cual centrarían sus fuerzas en tomar a Varsovia. Y una vez tomada la capital, Polonia cayó. Y junto con ello, Rusia proclamaría la restauración del Imperio Ruso. La capital sería movida a San Petersburgo, desde donde el nuevo zar, Vladimir Putin I, marcaría sus nuevos objetivos. El nuevo zar no estaría contento únicamente con la restauración del imperio, sino que ahora buscaría el control de todo el mundo. Empezaría yendo por las pequeñas islas de Oceanía, islas que invadiría y uniría bajo la Federación Oceánica Rusa. Con esto Rusia se aseguraba el control de prácticamente todo el Océano Pacífico, pero además Rusia también buscaría aumentar su influencia en el Caribe. Es así que Rusia invadió algunas de las islas caribeñas y fundó a las Indias Occidentales Rusas. Esto obviamente no gustó mucho a las grandes potencias, pero a Rusia poco le importaba la opinión de los demás. Rusia tenía el objetivo de acabar con todas las potencias de Europa, y Alemania era la más cercana a sus fronteras. Es así que esta tenía que ser la primera en caer. Con un gran número de tropas, Rusia avanzó sin problemas por toda Alemania, y tras ocupar la Alemania Oriental, consiguieron la rendición de los germánicos. Todo parecía ir perfecto para el Imperio Ruso, pero sin darse cuenta, Francia también empezaba a conquistar países para evitar la expansión rusa. Es así que Vladimir decidió liberar un vasallo que sirviera como estado colchón, liberando así al estado títere de la Gran Germania, quien era un estado alemán que ayudaría a los rusos en su expansión por Europa. Y para asegurar su fidelidad, Rusia le dio el oeste de Polonia a la Gran Germania, devolviéndole así algunos territorios del Imperio Alemán, aunque Rusia se quedaría con el territorio del este de Prusia. Tras su victoria en Alemania, Rusia se dirigiría hacia el centro de Europa, buscando disminuir su frontera con Occidente. Para esto primero buscarían alinear a un estado como Hungría, a quienes les prometieron compensaciones territoriales y se unían a Rusia. Y sin muchas opciones, los húngaros terminaron aceptando el ultimátum ruso, convirtiéndose así en un nuevo estado títere. Después de Hungría, los rusos intervendrían en Eslovaquia, apoyándose en el territorio húngaro, y después de unos días lograron tomar Eslovaquia. Y cumpliendo con sus promesas, Rusia le cedió el sur de Eslovaquia a los húngaros, y el resto del territorio eslovaco lo convirtieron en un nuevo títere.
Después de eso, Rusia quiso poner a prueba el poder de los alemanes, pidiéndoles que invadieran a la República Checa. Los alemanes cumplieron con su misión y acabaron con los checos. Como premio, Alemania se podía quedar con el territorio. Para finalizar con Europa Central, Rusia le pidió a Alemania que invadiera un país más, esta vez siendo Austria. Los alemanes cumplieron y tomaron a los austriacos, para posteriormente anexarlos a su territorio. El siguiente objetivo de Rusia estaba en Rumania, país que conquistaron en tiempo récord, y sin tiempo para descanso lanzaron otra invasión hacia Bulgaria, y una más hacia Grecia. Rusia conseguiría la caída de ambos países. Con estas expansiones, Rusia consiguió una salida hacia el mar Mediterráneo, aunque Rusia tenía nuevos planes para estos territorios. A Hungría le cedería algunas partes de Transilvania. En cuanto al resto de Rumania, Rusia se quedaría con el territorio al oeste de Moldavia, así como su salida al Mar Negro, renombrando el resto del territorio rumano como Valaquia. En cuanto a los búlgaros, le quitarían el territorio de Dobrich, mientras que el territorio de Grecia sería liberado bajo el nombre del Reino Helénico. Con esto, Rusia había logrado crear un muro de títeres que lo protegiera del resto de Europa. Tras su victoria en los Balcanes, Rusia se redirigiría hacia el norte, esta vez buscando anexar a los países escandinavos. Rusia mandaría una invasión al norte de Noruega y Suecia. Pese a la resistencia escandinava, ambos países terminaron cayendo. Para acabar con los escandinavos, Rusia iría por Dinamarca, a la vez que preparaban una invasión hacia el Benelux. Y como siempre, la Gran Germania sería el principal aliado en esta operación. Después de varias guerras, Rusia permitió que Alemania se quedara con Dinamarca y el Benelux. Aunque eso sí, si la Gran Germania provocaba problemas, Rusia no dudaría en desintegrarla. Y tras vencer a los daneses, las Islas Faroe y Groenlandia se unieron a Rusia, así como también lo hizo Islandia tras un ultimátum. Tras asegurarse el poder en el mar Báltico, Rusia regresaría a los Balcanes. Francia había creado la Federación de Protección Francesa, una unión que tenía como objetivo frenar a Rusia, y la federación ya había llegado hasta Eslovenia y Croacia, por lo cual Rusia tenía que actuar rápido si no quería perder influencia en los Balcanes. Y en menos de 6 semanas cayó la ex Yugoslavia. En cuanto a la repartición de estos territorios, sucedió de la siguiente manera. El reino helénico quedó a cargo de Albania, Macedonia del Norte sería cedida a Bulgaria, y en cuanto al resto del territorio sería convertido en la nueva Yugoslavia. Con esto, Rusia había conseguido expandir su influencia por todo el este de Europa. El siguiente plan de Rusia era tomar al Reino Unido, para lo cual primero invadiría la isla de Irlanda. Con la isla ocupada tenían una mejor posición para atacar al Reino Unido. Sus tropas en Irlanda se encargarían de Irlanda del Norte, mientras que otro batallón iría hacia Gales, y uno más hacia el norte de Escocia. Tras el desembarco, la conquista de los británicos fue más sencilla, y más temprano que tarde el Reino Unido terminó por caer. Y en estas islas, Rusia realizó la siguiente división. Primero uniría la isla de Irlanda en un solo reino, siendo este el Reino de Irlanda. Después liberaría a Escocia del resto de Gran Bretaña, creando de esta manera al Reino de Escocia. Y finalmente Inglaterra le daría el resto del territorio británico. Y finalmente así terminó la repartición del Reino Unido. Después de la victoria sobre los británicos, tocaba ir a por el siguiente objetivo, el cual era encargarse de Francia. Con las tropas posicionadas en la frontera con Alemania, Rusia marcó fin a la Federación Francesa. Tras un par de avances, Rusia tomó todas las zonas fronterizas con Francia, y ahora se encontraban a centímetros de París. No hizo falta alargar mucho esta guerra. Al igual que durante la Segunda Guerra Mundial, tras la captura de París, Francia firmó su rendición. Después de la caída de Francia, a Rusia solamente le quedaban 2 rivales, los países ibéricos, y la Unión Hispano-Itálica sería la primera presa del Imperio Ruso, pues esta ya había escalado hasta ser la 4ª potencia mundial, controlando toda España, el centro de Italia y el norte de África, por lo que era preciso acabar con ellos lo antes posible. Los primeros ataques rusos se darían en el norte de España, así como en los 2 frentes que tenía con Italia. Pese al gran poderío español, los rusos igual lograron llegar hasta Madrid, y con el territorio itálico conquistado y la capital española ocupada, lograron la capitulación de la Unión Hispano-Itálica. Solo quedaba la mancomunidad portuguesa, quien había expandido su influencia por buena parte de África, pero que no le sería suficiente para frenar las ambiciones rusas. Dado el tamaño de los portugueses, no fue muy difícil para Rusia tomar el territorio de Portugal en Europa. Y en cuanto a África, los portugueses tampoco pusieron mucha resistencia. Y sin mayores bajas, la mancomunidad portuguesa terminó cayendo bajo las manos rusas. Llegó la hora de la repartición. Para empezar, los territorios de Eslovenia y Croacia serían cedidos a Yugoslavia. A la Gran Germania se le fue cedido los territorios de Alsacia y Lorena, así como la totalidad de Suiza.
En cuanto a Italia, se le otorgaría la independencia con todos sus territorios de vuelta, sumándole la isla de Malta, la isla de Córcega y Provenza, Saboya y Mónaco. A Francia la liberaron con unas pequeñas pérdidas territoriales. En cuanto a España y a Portugal, Rusia los uniría para formar el Reino de Iberia, y con ello Rusia finalmente tendría el control de toda Europa, y con el continente europeo conquistado, tocaba marchar hacia otro continente, y el elegido por los rusos fue África.